Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. Capítulo 18. Guía y protección. María, ¿las almas del purgatorio les dan algún consejo o indicación a sus familias? Sí, lo hacen. Durante 1954 lo comprobé en varias ocasiones. Las almas me daban su fecha de nacimiento y la ciudad en la que habían vivido. Me pedían que dijera a sus familiares que arreglaran algo. Generalmente se trataba de una herencia distribuida injustamente o en contra de la voluntad del difunto. Hay otro caso que me viene a la memoria en este momento. Un alma me pidió que le dijera a su hijo, un sacerdote que vive justo cruzando el valle allí abajo, que pusiera nuevamente el reclinatorio para comulgar. Primero le di esa instrucción a través de un conocido suyo, pero él dijo: «Oh, díselo tú misma, te creerá más a ti que a mí». Así lo hice y le escribí, pero hasta hoy el hombre no ha seguido ese consejo. En mi opinión, el sacerdote es una buena persona, pero simplemente tiene miedo de hacer caso a lo que se le dijo. ¿También nos guiarán del mismo modo si rezamos y hacemos buenas obras por ellas? Sí, simplemente confíe y dé el primer paso para ayudarlas. ¿Hay alguna entidad o grupo, por ejemplo, organizaciones gubernamentales, grupos sociales o fraternidades que hayan intentado debilitar su testimonio, atacarla o defenderla de alguna forma? Bueno, si lo han intentado, no han conseguido nada. Sí, de hecho, una vez sucedió, pero me enteré más tarde. Durante un tiempo tuvimos un policía un poco difícil en esta zona. Había oído en los bares cosas sobre una señora que vivía en la montaña y que decía que veía y hablaba con fantasmas y que lo hacía a diario. Y no quería escuchar semejantes cuentos en esos bares. Así que junto a otra persona decidieron visitarla con el fin de decirle que se callara. Vinieron hasta aquí en un gran automóvil, luciendo sus uniformes más lujosos. Se detuvieron allí abajo, en el restaurante, y recorrieron el resto del camino hasta mi puerta, o al menos casi hasta mi puerta, puesto que a un par de metros frente a ella se detuvieron de manera repentina. No podían dar un paso más. Intentaron avanzar de nuevo, esta vez inclinando sus amplias espaldas hacia adelante, y otra vez las detuvo algo que no podían ver. No insistieron más, se rindieron, regresaron al pub del restaurante, pidieron una cerveza bien grande y no hablaron nunca más del tema. Una vecina mía los vio y al día siguiente me dijo: «María, vi que ayer tuvo una visita importante». «¿Quiénes?». «Ayer no tuve visitas». Entonces me enteré al detalle de lo que había pasado. ¿Qué indicaciones, si las ha habido, le han dado personalmente a usted las almas del purgatorio? Me pidieron que no saliera de casa durante más de 5 días seguidos, debido a todo el correo que recibo. ¿Le ha sucedido que hayan venido hasta usted personas con intenciones sospechosas? Y si es así, ¿cómo se las arregló? ¿O las almas la habían advertido con anterioridad? Trato de recibir a todos, pero sí, en algunos casos me han advertido que no diera un largo testimonio. Si vienen por curiosidad, entonces no hablo mucho. Me ha pasado una vez que vinieron con intenciones dudosas y la voz simplemente no me funcionaba. No podía hablar libremente como lo estamos haciendo ahora. Ellos me decían: «¿Por qué no nos cuenta más?». Y lo único que les podía contestar era: «Porque no me hacen preguntas». Esto ha ocurrido muy pocas veces. Bueno, yo estoy muy contento y agradecido de que haya estado hablando conmigo durante tantas horas. Le pregunto a un alma del purgatorio antes de que yo me presentara si mis intenciones eran buenas. No lo hice, pero si sus intenciones no hubieran sido buenas, se habría aburrido rotundamente. Es cierto
que nos llevamos con nosotros todo lo que aprendemos aquí en la tierra? Sí, es cierto. Si es así, ¿existe alguna prueba de que las almas del purgatorio nos ayudan con lo que han aprendido mientras estuvieron aquí? Por ejemplo, si una costurera necesitaba ayuda, ¿sería mejor que les pidiera específicamente a las costureras del purgatorio que les ayudaran? Sí, existen pruebas de ello. En el caso de que necesitamos ayuda rápida durante un posible accidente automovilístico, las posibilidades son muy buenas. Si el alma que ayuda sabe algo sobre coches en vez de hacer punto. Conozco el caso de un hombre de esta zona que tenía que hacer contrabando con mercancías con frecuencia a través de la frontera durante la guerra. Siempre pedía a los agentes de aduana del purgatorio que lo ayudaran a cruzar sin que lo apresaran. No le pillaron ni una sola vez en muchos años. Pero lo que pasaba de contrabando era para gente buena, Biblias y otros artículos religiosos. Un traficante de drogas, de dinero o de armas no debe intentar que las almas del purgatorio le ayuden a hacer su trabajo. Nunca nos ayudan cuando tenemos malas intenciones. ¿De qué otra manera pueden guiarnos las almas del purgatorio? Le podemos pedir a un alma del purgatorio que nos guíe espiritualmente, y nos sería de gran ayuda en el caso de que no tuviéramos acceso a un buen sacerdote y nos sentimos solos. Si es así, nos ayudará. Sin embargo, cuando me he enterado de que esto ha ocurrido, nunca supe realmente cómo pasaba, pero las almas del purgatorio dicen que ocurre. ¿Pueden las almas del purgatorio protegernos de manera que disminuya nuestro libre albedrío? Sí, en cierto modo, solo de forma positiva. Pueden intervenir e impedirle a alguien que alcance una botella, que conduzca demasiado rápido o cualquier otra cosa que podría ponernos en peligro. Ciertamente podrían ayudar a los fumadores a dejar de fumar más fácilmente que si lo intentaran sin su ayuda. Probablemente este sea un buen momento para que haga una breve referencia al libre albedrío. Cuando nos ayudan a combatir un hábito malo, nuestra voluntad es más libre y no más limitada. Nunca actuamos libremente cuando somos tan débiles como para pecar o para caer bajo una dependencia. Al elegir algo que nos obliga o controla, en primer lugar, debemos cambiarle y darle brillo para poder mentirnos a nosotros mismos diciendo que, después de todo, está bien y es bueno. Esta distorsión no nos hace libres. Solo seremos libres en el cielo para concentrarnos completamente en el bien absoluto, nuestro Dios. ¿Me podría dar un ejemplo de cómo un alma del purgatorio libró o protegió a alguien? Sí, pero se trataba de otro tipo de ayuda. Un joven estaba buscando una esposa buena y santa. Tenía a una chica en mente y la visitaba de vez en cuando. Cada vez que iba a su casa, había un hombre fuera a un lado que le decía: «No vayas allí, no serás feliz con ella». Las primeras veces lo ignoró y siguió visitándola. Pero luego, la tercera o cuarta vez, se detuvo y miró más de cerca a ese hombre. Era su propio padre, que había muerto varios años antes. Entonces sí que prestó atención y fue a buscar esposa a otra parte. En este caso le libró y protegió de futuros problemas. También existe otro caso. Conocí a una chica que intentó repetidas veces entrar en un convento, pero por diferentes razones siempre la rechazaban. Se acostumbró a sentarse en un bello lugar junto a un lago para poder alcanzar la paz con Dios. Un día se dirigía allí y de pronto escuchó una voz muy cercana que le dijo: «Detente, regresa». La ignoró y no se detuvo. Nuevamente la voz dijo: «Regresa». Continuó andando hasta que se sintió que dos manos tiraban hacia ella hacia atrás. Esta vez no siguió avanzando. Más tarde le contó a un psicólogo creyente lo que le había sucedido y éste le dijo: «Lo entiendo perfectamente, porque en el estado en que se encontraba, el agua podría haberla cautivado fácilmente y podría haberse caído o haberse arrojado a ella aún sin darse cuenta, y probablemente se hubiera ahogado.
Y aquí le cuento otra historia graciosa sobre la protección de los bienes. Un muchacho que vive cerca de aquí, conocido como Hans, se despertó una noche al escuchar una voz que le decía que fuera al granero. Se dio la vuelta y la ignoró. Nuevamente, ve al granero. Quizá fue a la tercera cuando por fin obedeció. Salió y miró a su alrededor. Todo estaba en orden y pensó: qué extraño, ¿qué debo hacer? Me sentaré y esperaré un poco. Al rato vio cómo se abría la puerta y entraba un extraño. Hans permaneció callado y escondido. El extraño se dirigió directamente a la pocilga, se metió dentro y se llevó 2 de los lechoncitos. Entonces lo comprendió todo. ¿Se da cuenta? Había sido la voz de su padre. Hans saltó y persiguió al hombre, y al hacerlo logró que el ladrón soltara a los cerdos al escaparse por la puerta. Ellas conocen exactamente nuestro mundo y nuestra situación en él, y por lo tanto nuestras peticiones deben ser tan variadas como lo es nuestra vida. Usted dice que siempre nos protegen de alguna manera, pero ¿nos protegen más cuando rezamos más a menudo por ellas? Oh sí, mucho más. Uno podría decir que de esa forma tienen nuestra autorización. Cuando comenzamos a rezar por ellas, la respuesta llegará muy rápido. Necesitan tanto de nuestra atención que harán lo imposible para que nos demos cuenta de que son ellas quienes nos están llamando. Cuando les pido una ayuda específica para algo, digo: ayudadme con esto o aquello, y yo ofreceré una misa extra la próxima semana. Si no lo hacéis, no ofreceré la misa. Pensará que esto es intentar negociar con Dios o amenazarlo, pero yo no creo que sea así, por la simple razón de que la oración no está sujeta a tiempo o espacio. Si la intención de hacerlo es honesta, entonces la intervención de las almas y el tiempo en que intervienen no puede medirse desde nuestro punto de vista con respecto al tiempo. Inténtenlo y ya verá que las almas se pondrán en gran actividad.